Muy bien, hermano. Bienvenidos a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. Capítulo 22 y versículos del 1 al 14. Mateo 22, versículos del 1 al 14. Es la parábola de la fiesta de bodas. Bien, vamos a leerla. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Bueno, pues antes de comenzar la parábola, vamos a ir haciendo una introducción acerca de los personajes que aparecen en ella. En primer lugar, el rey que aparece en el versículo 2, ¿quién es? Evidentemente, Dios Padre. Las bodas que también aparecen en el versículo 2, ¿qué bodas son? Las bodas del Cordero. Bueno, permitidme parar aquí, porque hay gente que nos visita y están oyendo estas cosas y seguramente les suena a chino. Primero, ¿qué es una parábola? Pues una parábola, como ya habéis podido oír, es una historia que el Señor Jesús narra como si fuese un cuento, pero de la cual se obtiene una enseñanza. Y de hecho comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a, ¿no? Está comparando una cosa con la otra. Bien, las bodas del Cordero, que seguramente esto lo están oyendo algunos por primera vez en su vida, ¿qué es?
Pues ese era un acontecimiento que ocurrirá cuando el Señor Jesucristo venga a por su iglesia y se una a ella, ¿vale? Eso son las bodas del Cordero. Luego habla del Hijo, también en el versículo 2. ¿Quién es el Hijo? Pues evidentemente es el Señor Jesucristo. Aunque la figura central, ¿no?, el eje sobre el que gira toda la parábola, está en torno a la celebración que el Padre hace en torno a la boda de su Hijo para honrarle. Luego están aquellos que fueron invitados a la boda, ¿no? Los versículos 3, 4 y 8. ¿Quiénes son estos? Esto ya es un poco más difícil de saber. ¿Qué? Sí, pero ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Y vamos a ver, y ahora sabremos por qué es el pueblo de Israel, por lo que voy a explicar. Es el pueblo de Israel que constantemente rechazó el llamado de Dios para que viniesen a su reino, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y luego, estos otros personajes que aparecen, que dicen, estos que fueron hallados en los caminos, ¿no?, versículos 9 y 10, son judíos, los menos. Pero la inmensa mayoría se está refiriendo ahí a los gentiles, o sea, a nosotros, que acabarían creyendo en el Evangelio y que serían salvos por la gracia de Dios. Son las personas que aceptarían la invitación de Dios hecha por medio de su Hijo Jesucristo. Y finalmente aparece un último personaje, que es este hombre que aparece ahí y no está vestido adecuadamente para la boda. ¿Sabéis que hay gente que se intenta colar en las bodas? Para hincharse sin estar invitado. Bueno, pues este es este, ¿no? Y este está representando a toda la persona que quiere entrar en el reino de Dios por un medio distinto al que Dios ha dispuesto. ¿Bien? ¿Tenemos ya todo esto claro? Bueno, pues entonces, con todo esto en mente, vamos a comenzar a hablar sobre esta parábola. Y esta parábola presenta dos grandes cosas. En primer lugar, es una advertencia para todos los que rechazan al Señor Jesucristo. Pero también, evidentemente, está ahí, es una promesa para todos los que creen en Él. Bien, vamos a comenzar la parábola. Entonces sabemos que la parábola comienza con un rey, que es Dios Padre, para preparar una boda para su Hijo, que es el Señor Jesucristo, con su iglesia. La boda era una ceremonia, como ya tantas veces he explicado, y lo explico otra vez porque hay gente que nos visita, que no solamente consistía en la ceremonia propia del casamiento, sino en un festejo que duraba ¿cuánto? 7 días. Las bodas eran muy distintas, ¿no?, de las de hoy día. Esa era la costumbre en aquella sociedad. Y cuando un hombre cualquiera, ¿vale?, organizaba la boda de su hijo, pues era una celebración festiva, alegre, ¿no? Y normalmente, si esto ocurría en una aldea, toda la aldea venía, asistía a la boda. Pero cuando era un rey, que es el caso, ¿no?, quien organizaba una fiesta de boda, esto ya no era una boda normal.
Es lo mismo la boda mía y de mi esposa que la que hizo el príncipe Felipe con su esposa. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. La suntuosidad, ¿no? El lujo, el derroche por todas partes, la elegancia de los vestidos, en fin, otro nivel, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando un rey invitaba a las bodas, era un evento al que a todo el mundo le hubiese gustado asistir. Cuando llegó el día de la fiesta, entonces el rey mandó a sus sirvientes, como hemos leído, a llamar a los convidados a asistir a la fiesta. Y como os podéis imaginar, una invitación de este tipo no era una invitación que se hacía en el último momento, sino que con meses de antelación, pues según las costumbres orientales, se habría invitado. De tal manera que todos los asistentes habrían tenido tiempo más que suficiente para planificar todas sus actividades, ¿no? Y dejar el día libre, esa noche libre, pues las bodas se hacían generalmente de noche, para asistir a la ceremonia. Y como el rey era el anfitrión, os podéis imaginar, el rey esperaba que toda persona invitada asistiera. Porque si no lo hacía, aquello era una afrenta y un desaire, ¿no?, hacia el rey. Y cuando llegó el momento de la boda, en el versículo 3 dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Dice, mas estos no quisieron venir. Entonces, inexplicablemente, se negaron. Bueno, tengo que decir una cosa. Las costumbres orientales te tienen que invitar varias veces, se hacen de rogar. Pero ocurrió alguna cosa. Entonces el rey envía nuevamente a los sirvientes para decirle a sus invitados que todos los preparativos están hechos y que era la hora de la celebración. Pero en lugar de acudir, dice el versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y a sus negocios. O sea, siguieron con sus quehaceres cotidianos, atendiendo a sus sembradíos, atendiendo sus trabajos, sus posesiones, sin pensar siquiera que les estaba invitando el rey. Simplemente no les importó nada. Pero es que otros invitados fueron incluso mucho más lejos. Porque si vamos al versículo 6, dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto, hermanos, fue un desprecio total hacia el rey, hacia su invitación, hacia su autoridad, porque tienes que considerar que cuando va un siervo era como si fuese el embajador del rey que viene a invitarte. Entonces, dice el versículo 7, que el rey, al oír lo que había pasado, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Para los oyentes de aquella época, escuchar esta historia era como algo muy extraño. ¿Por qué? ¿Quién se iba a atrever a rechazar una invitación del rey? Nadie, ¿no? Y mucho menos, tampoco nadie se podía imaginar que iban a matar a los embajadores, a menos que quisiera declararle la guerra al rey. Y mucho menos tampoco podrían imaginar que un rey en el día de la boda de su hijo se fuese a la guerra, mandase a los ejércitos
para destruir aquella ciudad y a sus habitantes. Pero lo que no podemos perder de vista es que esto no es una historia literal, es una parábola. Tiene una enseñanza, tiene un objetivo claro. ¿Y cuál era ese objetivo claro? Pues el objetivo era decirle a los oyentes, que si vamos al capítulo anterior, eran nada más y nada menos que nuestros estimables amigos, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que como ya sabéis, eran las autoridades religiosas de la época. Pues entonces, cuando el Señor Jesús les estaba hablando, tal vez no entendieron, seguramente no entendieron, que esta historia estaba hablando de Israel y de cómo Israel había venido tratando a Dios y a sus siervos. Para nosotros es fácil saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia y porque tenemos 2026 años de historia de la Iglesia, y desde esta perspectiva pues lógicamente tenemos todas las respuestas. Pero no era así para lo que lo estaba escuchando en ese momento, porque incluso esta parábola tiene un elemento profético, que ahora veremos después cuál es, que todavía no había ocurrido. Entonces el Señor Jesús le estaba recordando a todos estos fariseos, sacerdotes y escribas que Dios había invitado repetidamente al pueblo judío para que acudiesen a Él y para que tuviesen salvación. Entonces, ¿qué pasó? Si uno basta leer el Antiguo Testamento y el Nuevo también, Dios envió profetas para advertirle muchísimas veces que se arrepintieran y viniesen a Él. Y Dios les prometía que les recibiría en su reino si ellos lo hacían. Sin embargo, la mayoría, aunque no todos, la mayoría se negó a venir. Quisieron seguir con su forma de vida, como hemos leído en la parábola, ¿no? Cada uno estaba ocupado en sus quehaceres, ¿no? Y eligieron eso por encima de las bendiciones del reino de Dios. Eligieron continuar por ese camino que seguían y no prestaron atención a las advertencias que Dios les estaba haciendo. Y llegaron incluso al extremo de maltratar, vituperar y matar a los hombres que Dios envió para advertirles. ¿Y quién eran estos? Los profetas. Los profetas. Y por ese motivo, si tú te vas al capítulo 11 de Hebreos y comienzas a leer ahí, te vas a encontrar este pasaje que dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Se os ocurre pensar en alguien, en algún profeta que estuvo en la cárcel? Jeremías. ¿Quién más estuvo en la cárcel? Juan Bautista. También era un profeta, en este caso en el Nuevo Testamento, pero también estuvo en la cárcel. Dice: fueron apedreados, aserrados. ¿Sabéis quién fue aserrado? Le cogieron por los pies, le colgaron y con una sierra de cortar troncos le cortaron por la mitad. El profeta Isaías. Muertos a filo de espada. ¿A quién le cortaron la cabeza? A Juan Bautista, por ejemplo. Fueron para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Juan Bautista. Elías, por ejemplo. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por ejemplo, Juan Bautista y ¿quién? Elías mismo también. En definitiva, todas estas cosas, ¿no?, pasaban en Israel. Rechazaron a Dios y el juicio de Dios estaba por llegar. Y por eso en esa parábola se anuncia un elemento profético que todavía en los tiempos del Señor Jesucristo no había ocurrido, pero que ya el Señor Jesucristo lo dice. Dice, y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hay otro pasaje en la Biblia que es cuando el Señor Jesucristo entra en Jerusalén y la ve y comienza a llorar por ella. Y entonces dice, Jerusalén, Jerusalén, que hasta los cielos elevada, ¿no?, que le dice, hasta el Hades serás consumida. ¿Por qué? Porque en el año 70, después de Cristo, el general romano Tito dirigió sus tropas a la ciudad de Jerusalén. La sitió, la conquistó, destruyó el templo. Solamente queda el famoso muro de las lamentaciones, ¿no? Y quemó la ciudad hasta los cimientos. Y entonces Dios usó Roma para darle una lección al pueblo rebelde de Israel. Entonces, este pasaje, si os dais cuenta, es una advertencia, lo estaba yo diciendo al principio. ¿Por qué? Porque advierte a quienes se niegan a escuchar reiteradamente el llamado de Dios. Y ese llamado se está produciendo hoy también, no solamente en aquellos tiempos. Porque tal como el Señor hizo entonces, Dios sigue llamando a la gente para que venga a Él. Y Dios se sigue acercando a la gente que está perdida. ¿Y cómo lo hace? Pues a veces, como ahora mismo yo lo estoy haciendo yo, a través de la predicación de la palabra. A veces porque le habla a esa persona un hermano de los que están aquí en la iglesia y le da su testimonio. Y otras muchas veces Dios usa al Espíritu Santo, porque dice que cuando el Espíritu Santo venga, si ese fue el Señor Jesucristo, hablando de la llegada permanente, el Espíritu Santo dijo, cuando Él venga convencerá al mundo ¿de quién? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros predicamos, enseñamos, compartimos, pero quien convence a la persona de su situación es realmente el Espíritu Santo. Y Dios llama a la gente para que se arrepienta y crea en el Evangelio y acudan a las bodas. Acudan a Jesús. Y algunos lo hacen y son llevados y preparados para las bodas del Cordero, para encontrarse con el Señor Jesucristo. Y Dios está dispuesto a recibir a todos los que acudan a Él por fe. Y por supuesto, a ti que me oyes, está dispuesto a recibirte también. Porque dice su palabra, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabéis lo que es el Señor? Esto, estamos tan acostumbrados a decir Señor, Señor. Señor es un señor feudal. Señor es que tú eres un esclavo y Él es tu dueño. Eso es lo que está diciendo, exactamente. Así que Dios, hermanos, va a salvar a quienes acudan a Él, pero a mí no me gusta la política del miedo, pero yo tampoco puedo tapar el sol con un dedo, evidentemente. Pero Dios juzgará a quien se nieguen a hacerlo. Y si alguien
reiteradamente hasta el fin de sus días rechaza el llamado, pues no le espera otra cosa que enfrentarse al juicio de Dios, como se tuvo que enfrentar el pueblo de Israel a través del general Tito. Por eso la palabra de Dios es muy clara y dice: cuando se manifieste, o sea, cuando el Señor Jesús venga desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pues hay alguien que me está escuchando por aquí. Si este es tu caso, pues no dejes que este sea tu destino. Porque esto es tan fácil como responder al llamado de Dios. Y Él establecerá su reino en ti. Y vendrá en su día por ti y te llevará a una celebración de bodas, no como nadie haya visto, como el mismísimo universo ha visto. Sea como fuere, continuamos con la historia. El rey tenía un problema. Había preparado un banquete, pero no había nadie para celebrar la boda de su hijo. Y entonces la solución del rey fue sencilla. Llamó a sus sirvientes y les dijo: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Lo que dice ahí en griego, eso que dice la salida de los caminos, dixodos, son literalmente los cruces, donde un camino se cruzaba con otro. Pero un dixodo es también un lugar público. ¿Qué lugares públicos había? La plaza del pueblo, las puertas de la ciudad, las sinagogas, el templo, etcétera, etcétera. Lugares donde la gente se reunía. Entonces envía allí sus siervos para invitar a todos los que encontraran a la boda. Como os podéis imaginar, a una boda real, ¿quién va? Cuando se casó Felipe, ¿te invitaron a ti? Porque a mí no. Me quedé un poco desencantado, la verdad. Pero ya saben, ¿no? Hay que ser conde, duque, marqués, grande de España, un banquero, personaje de la élite social. Al ir por los caminos y a las plazas del pueblo, ¿qué gente encontró? Pues de todo tipo de gente. Así que, ¿qué pasaba? Ahora ya no importaba su procedencia, ni su pasado, no les preguntó a nadie, ni si eran judíos o no eran judíos, si tenían estudios o no tenían estudios. Por lo menos pasaba por allí un labriego que no había visto un libro en su vida. Y dale, para la boda, ¿no? Solo quería una cosa: que la gente se siente a la mesa, y envió a los sirvientes para ello. Y lo hicieron, e invitaron a todas las personas. Y en el versículo 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Y fíjate qué cosa curiosa, dice: juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Quiénes eran los malos? Hablamos en la pasada predicación de los pecadores, ¿no? ¿Quién era? Entonces, la gente que no hacía caso a la palabra de Dios según los criterios de los fariseos, ¿verdad? La gente que eran inmorales, que no iban a la sinagoga, que eran cobradores de impuestos y otras cosas, ¿no? Pero también asesinos,
borrachos, prostitutas, vagabundos. Todas estas personas que andaban por ahí fueron invitadas a la boda. Personas que jamás en toda su vida ni podrían haber soñado recibir una invitación del rey. ¿Os imagináis a Felipe yendo a la prisión del Dueso, en Burgos, ¿no?, invitando a todos los pelados a ir a su boda? Yo no me lo imagino. Pero esto es lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué no se les invitaba a estas personas? Pues porque eran culpables de delitos. De delitos contra el rey y de delitos contra el reino. Y lejos de ser invitados, lo que eran dignos de juicio. Pero, mira, fueron invitados para asistir a la fiesta. Y dice también que fueron invitados los buenos. ¿Y quiénes eran los buenos? Pues la gente normal, vamos a decirlo así. Amas de casa, trabajadores, niños, gente común, ¿no?, que se dedicaba a sus asuntos cotidianos de su vida, como cualquiera de nosotros. Y por supuesto, como no pertenecían ni a la nobleza ni a las élites sociales, pues tampoco esperarían que nadie les invitase, pero fueron invitados para asistir a la boda por el rey. Y los sirvientes hicieron también su trabajo, que en el versículo 10 dice: y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, que el banquete estaba lleno de gente que no merecía estar allí. Pero todos ellos tienen una característica común. Todos ellos respondieron al llamado. Y allí estaban. Evidentemente, la primera parte de la parábola está hablando del juicio contra ese Israel incrédulo. Pero esta otra parte de la parábola está hablando de cómo el Señor ha llevado el Evangelio a todo el mundo, si os dais cuenta. Porque durante muchos siglos, miles de años en realidad, el Señor había enviado su palabra a Israel. ¿Cuántos creyeron? Unos pocos. Unos pocos. Pero la mayoría de los israelitas, y muy en especial su liderazgo, ¿qué hicieron? Negarse a seguir a Dios. Lo ignoraron, asesinaron a los profetas de Dios. Y cuando Dios envió a su Hijo, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo crucificaron y no lo aceptaron. Y cuando Israel rechazó a su rey, ¿qué es lo que hizo? Pues entonces el rey miró al resto del mundo. Y el Evangelio comenzó a ser predicado ¿entre quién? Entre nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Si no somos judíos, ¿qué somos? Somos los gentiles, y muchos de los gentiles respondieron a la invitación de Dios. Y si bien desde que esto pasó, algunos judíos, no todos, algunos han respondido al Evangelio, la mayoría, la inmensísima mayoría de las personas que se han salvado en los últimos 2026 años han sido, ¿qué? Gentiles. Gente como nosotros. Y el Señor nos salvó porque nos arrepentimos y creímos en Él y en su Evangelio. Nosotros somos la gente de esos caminos que se cuentan en la parábola. No éramos aptos para acercarnos a Dios, porque como dice en su palabra, en Efesios 2:1,
Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sin embargo, el Señor nos dio su evangelio de todos modos. ¿Cómo llegaste aquí? Pues seguramente, quizás alguien, posiblemente un amigo, compartió su testimonio personal con Cristo contigo. O posiblemente también leíste algún pasaje en la palabra de Dios. Sin embargo, lo que sucedió fue que la invitación llegó, respondimos y aquí estamos. Algunos éramos personas normales, buenos, entre comillas. Pero otros, ¿qué? Personas dadas a adicciones, de todo tipo. Algunos personas inmorales. Otros, curiosamente, personas muy religiosas. Pero la característica común, que todos ellos estaban igualmente perdidos y lejos de Dios. Independientemente de eso, Dios nos amó, Dios nos llamó y fuimos salvados por Él. Él nos libró de nuestro pecado y del juicio, y nos hizo dignos de unirnos a Él y compartir su mesa. ¿Qué es lo que hizo el Señor con nosotros? Os lo voy a leer porque está en Efesios. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Sabéis lo que es eso? La boda del Cordero. El lugar que tenemos reservado en el cielo para esta fiesta. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, por gracia, algo dado y no merecido, sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, de la creencia en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe diciéndole: es que yo voy al cielo porque soy el tío más bueno que pisa la faz de la tierra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, eso sí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las obras están no para salvarnos, pero para demostrar que hemos creído en Cristo. ¿Y qué somos ahora? ¿Qué somos ahora? Pues mirad, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y qué más somos? Un privilegio. Hijos de Dios. Hijos, no criaturas. Criaturas de Dios es todo el mundo, pero hijos de Dios no. No todo el mundo es hijo de Dios. Pero la palabra de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, ¿sabes una cosa? Dios te está invitando. Yo no sé cuánto tiempo llevas demorando tomar esta decisión. Pues el tiempo es limitado. Tanto como dure tu vida, o tanto como Dios quiera, porque quién sabe si Dios viene mañana. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? En tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí
ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. No creo que esta sea una decisión que nadie deba demorar. Porque quién sabe si al salir por esa puerta, Dios no lo quiera, te atropella un coche. Y no has tomado la decisión. ¿Vas a tener más oportunidades? No. Y te vas a enfrentar al juicio de Dios como se enfrentó Israel. La parábola también termina de una manera inusual. ¿Qué se espera en una fiesta? Todo alegría con los invitados. Pero el rey entra en el banquete y ve a un hombre que no está vestido adecuadamente para la boda. Es evidente que como esta gente había venido de la calle y era gente de toda condición, a los que previamente no se les había invitado, ninguno iba vestido de fiesta. ¿Qué hizo el rey? Les dio vestidos. Les dio vestidos a todos ellos. ¿Verdad? Entonces, pero este hombre del que se está hablando no tenía este vestido. Y cuando el rey le habla, le pregunta por qué, se queda sin palabra. Y en el versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero dice la palabra que él enmudeció. Entonces el rey llamó inmediatamente a sus siervos y les dijo, versículo 13, atadle de pies y manos y echadle fuera en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es una manera de hablar ¿de qué? Del infierno, evidentemente. Porque al arrojarle fuera en la oscuridad, tendría que haber vivido con el pesar de lo que podría haber tenido si hubiese aceptado la invitación del rey. Y vale la pena que os haga notar que el rey invitó incluso a eso que podríamos llamar malas personas a asistir a la boda. Así que evidentemente le dio a este hombre la oportunidad de haber aceptado y de estar vestido con la vestimenta adecuada. Pero este pensó, no, yo puedo asistir como yo quiera. Y pensaba que el rey lo iba a aceptar así sin más. Pues os voy a decir algo. Dios tiene sus normas. Esta es su fiesta. Esta es su boda y tienes que venir con las normas de Dios. Y desde que Caín, si nos remontamos al principio de la historia, decidió ofrecer un sacrificio no como Dios quería, sino como él quería, y la palabra de Dios dice que a Caín le desagradó, que a Dios le desagradó el sacrificio de Caín. La gente ha estado intentando repetidamente acercarse a Dios a su manera. Esto fue lo que pasó con este hombre de la parábola. Pero cuando se enfrenten con Dios,
como este hombre, se van a quedar sin palabras. Dice la palabra ahí que él enmudeció. Por eso, el Señor Jesús, en cierto pasaje también, hablando con los fariseos y con los escribas, les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, gente religiosa. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues bien, hermanos, la única manera de ser aceptados por Dios es que estemos vestidos con las vestiduras adecuadas. Y la única vestidura que Dios va a aceptar es la vestidura de la justicia que nos es dada a través de su Hijo Jesucristo. En Apocalipsis 17, que está hablando, yo dije que esto es una parábola que está hablando de las bodas del Cordero. Bueno, pues vamos a hablar de las bodas del Cordero. Y si vamos a Apocalipsis 19, 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, la Iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿De qué color es el lino? Blanco. Lino fino, no vasto, fino, blanco, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ahí lo explica, son las acciones justas de los santos. Y esa palabra, las acciones justas, dikaioma, en griego, abarca dos cosas: la justicia con que Dios nos viste, como las propias obras justas de los santos. ¿Entendéis? Así que Dios provee esta vestidura, pero solo a quien cree en el Evangelio y se arrepiente de sus pecados y se acerca a Dios por fe. Y esto es un testimonio aleccionador para que examinemos nuestras vidas delante de Dios. Y ahora fijémonos en el último versículo de la parábola, donde Jesús dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué este versículo es muy importante? Porque está reflejando el equilibrio que hay entre dos cosas. De un lado, la soberanía de Dios, y de otro lado está la voluntad del hombre. ¿No? La invitación a la fiesta de bodas fue dirigida a muchos los llamados. Pero si bien muchos o todos fueron invitados, pocos aceptan la invitación. Y aquellos que respondieron a la invitación estuvieron entre los escogidos. Y me gustaría recalcar, ya para terminar, que la invitación de Dios, el Evangelio, es para todos. Porque no es la voluntad de Dios ni siquiera que una sola persona sea excluida de su reino. No es la voluntad de Dios que ni una sola persona deje de asistir a su banquete de bodas. Y no es la voluntad de Dios que nadie perezca en el infierno. Y no porque lo diga yo, porque lo dice su palabra.
el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino, y llevamos esperando 2026 años, por cierto, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿estáis escuchando bien? Todos procedan al arrepentimiento. Y luego en 1 de Timoteo podemos leer también, lo que hemos leído antes era 2 de Pedro 3:9. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que a cada persona, pero también es evidente que no todas las personas le quieren a Él. Incluso entre quienes dicen quererlo, como este de la parábola, ¿sabéis cómo lo quieren, no? A su manera. Como dijo Frank Sinatra, I did it my way. Pero esa no es la manera que Dios desea. Así que doy gracias a Dios por cada persona que está aquí y aceptó la invitación del Señor de venir a Él, de arrepentirse de sus pecados y de creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, como dice su palabra, para quitar de en medio el pecado. Y si todavía no te has decidido, vuelvo a decirte y a recordarte lo que dicen las Escrituras. En el tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de la salvación. Hermanos, que el Señor os bendiga.